Ese día, el pueblo coreano lo recordó, que el mayor acontecimiento que sacudiría la península coreana estaba a punto de suceder. Las nubes atrapadas dentro del mar, el destino de 70 millones de personas. Nos vemos en el próximo video. Nunca, nunca, nunca pierdas bajo estos cielos. Quería mantenerlo. China apoya a Corea del Norte porque le permite acceso al Pacífico, ya que actualmente carece de una estructura para llegar al Mar del Este. En 1860, tras el Tratado de Pekín, China cedió la región de Primorie a Rusia. Desde entonces, China no ha logrado influir en el Mar del Este. China, que desafía la hegemonía, desea principalmente expandirse hacia el Pacífico. Pero un tratado centenario aún limita a China, por lo que no pueden evitar enloquecer por ello. China desarrolló una estrategia para expandir su influencia sobre Corea del Norte y convertir los puertos de su costa este en propios, proyectando así su influencia en el Mar del Este. Pero en un lugar inesperado, China se ve nuevamente limitada debido a Rusia. Rusia firmó una alianza militar letal con Corea del Norte en 2024. Tras la guerra de Ucrania de 2022, se inició una nueva era de Guerra Fría. Rusia, para salir de su aislamiento internacional, firmó nuevos tratados amistosos con ex países bajo influencia soviética. En 2024, durante la cumbre entre Corea del Norte y Rusia, se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre ambos países. El tratado incluía una cláusula de intervención militar automática estableciendo una alianza letal entre Rusia y Corea del Norte. Pero esto fue una mala noticia para China. Actualmente, China y Rusia avanzan juntos hacia el objetivo de destruir la hegemonía mundial de Estados Unidos. Pero eso no significa que la relación entre China y Rusia sea siempre buena. En realidad, Rusia frustró el plan de China de convertirla gradualmente en su país subordinado, como un balde de agua fría. Tras la alianza militar entre Corea del Norte y Rusia en 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió sarcásticamente en una rueda de prensa, mostrando su incomodidad abiertamente. Corea del Norte ha mejorado gradualmente sus relaciones con Rusia, disminuyendo su dependencia de China y mostrando indirectamente su descontento con el apoyo chino, limitado por las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Los cálculos de China se han vuelto más complejos. Esta situación diplomática se percibía como una especie de crisis para el país. China empieza a invertir mucho capital en Corea del Norte desde 2024 para superar esta situación. Esto violaba las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero China comenzó a usar todos los medios posibles para inyectar diversos tipos de capital en Corea del Norte. También aumentaron bastante los medios de transporte. Hasta ahora, China y Corea del Norte operaban 3 vuelos semanales, los martes, jueves y sábados, entre Pyongyang y Beijing. Pero ahora aumentaron la frecuencia a un vuelo diario entre Pyongyang y Beijing. Se ofreció a los trabajadores norcoreanos trabajar en Manchuria, y compañías chinas comenzaron a invertir significativamente en Corea del Norte. A pesar de las fuertes críticas internacionales, China, que buscaba mantener su influencia ante Rusia, las consideraba simples reprimendas. Además, para ampliar su influencia sobre Corea del Norte, introdujeron en secreto armas y suministros militares por el puerto de Nampo. Como Corea del Norte carecía de fondos, nada de esto se administraba apropiadamente. En ese contexto, Rusia no podía enfocarse en Corea del Norte. Bielorrusia continuó respaldando a Rusia durante la guerra en Ucrania, y su aislamiento internacional creciente deterioró aún más la economía y la vida diaria. En esa situación, cuando un miembro de la oposición murió bajo custodia policial en Bielorrusia, esto desencadenó movimientos democráticos en el país.
Activistas prodemocráticos creyeron que la muerte fue causada por la tortura de las autoridades policiales de Bielorrusia y comenzaron a protestar en las calles. El movimiento democrático se intensificó aún más que durante las protestas de Bielorrusia en 2020, involucrando entre 600.000 y 700.000 manifestantes, siendo la mayor protesta antigubernamental en la historia del país. Como resultado del incidente, los 20 y la situación empeoraba severamente. Si Bielorrusia se democratizaba, la situación empeoraría para Rusia, por lo que se concentró únicamente en Bielorrusia. China, viendo la situación de Rusia, pensó en aprovechar esta oportunidad para convertir a Corea del Norte en su aliada. China, observando la guerra en Ucrania, consideró utilizar fuerzas voluntarias como parte de su estrategia diplomática favorita de la zona gris. La estrategia de la zona gris se refiere a las acciones estratégicas en las que un país busca lograr sus objetivos de seguridad gradualmente, sin revelar abiertamente sus intenciones. En otras palabras, son acciones que evitan conflictos militares directos entre gobiernos, pero alcanzan metas políticas. Después de la guerra de Ucrania en 2022, Chongguo se inspiró en las fuerzas voluntarias y estableció numerosas empresas militares privadas dentro de su país. Planean aprovechar esto, enfocándose en formar fuerzas voluntarias utilizando a las minorías étnicas. China aprovecha efectivamente a los mongoles interiores para formar un ejército de élite. Pero en esa situación, Kim Jong-un falleció repentinamente. Kim Jong-un padecía tantas enfermedades que podría decirse que era como un hospital ambulante. Con 140 kilogramos, tomaba Zolpidem para el insomnio y padecía diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y cáncer de colon. Su estado era tan grave que su muerte era inminente. Sin embargo, las agencias de inteligencia nacionales creían que viviría al menos una década más. De repente, falleció repentinamente el 20 de julio de 2026. El problema es que Kim Jong-un no dejó un sucesor. Aunque Kim Ju-ae asistía a eventos oficiales como si fuera la sucesora oficial, en realidad no había sido designada formalmente. Además, nació en 2013, por lo que en 2026 solo tiene 13 años. A sus 11 años, apenas cursaba sexto grado. Era muy joven para liderar un país. Incluso, Kim Jong-un falleció repentinamente y no pudo dejar un testamento antes de morir. Por eso, las facciones políticas dentro de Corea del Norte se dividieron en dos. Una seguía a la heredera probable, Kim Ju-ae, y la otra paseó a la hermana menor de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, quien estaba más cerca del poder. La facción de Kim Ju-ae incluía el Ministerio de Defensa, el Ejército Estratégico, las Fuerzas Especiales, la Dirección de Reconocimiento, el Comando de Guardia, el Partido del Trabajo, el Jefe de Defensa Civil y el Director de Misiles. La facción de Kim Yo-jong incluía la Fuerza Aérea, la Marina, el Director de Seguridad Social, el Jefe de Seguridad y algunos comandantes de las Fuerzas Especiales. Sin embargo, no estaba claro si la Oficina de Supervisión e Inspección pertenecía a la facción de Kim Yo-jong o a la de Kim Ju-ae. Se dice que esta organización es tan secreta que ni siquiera se conocen sus miembros. Se rumorea que es una organización que investiga secretamente la corrupción de altos funcionarios del partido, ejército y gobierno norcoreano. Kim Jong-un creó una agencia de inteligencia bajo su control directo, ya que no confía plenamente ni en el Departamento de Seguridad del Estado. Es decir, es como el inspector secreto de Corea del Norte. Sin embargo, el capitán Go Sa-jang-hak apoyaba a Kim Yo-jong, aunque la facción de Kim Yu-hee creía que se mantenía neutral. En este caso, debido a la juventud de Kim Yu-hee, el comandante Kwak Chan-sik del Comando de Guardia lideraba su facción. El general Kwak Chan-sik también era muy apreciado por Kim Jong-un. El general Kwak Chan-sik probablemente se consideraba un leal servidor que intentaba convertir a la hija de Kim Jong-un en la líder suprema. La facción de Kim Yo-jong, liderada por ella misma, se oponía a que alguien más joven se convirtiera en líder de Corea del Norte. Sabía mejor que nadie, durante el gobierno de Kim Jong-un, que retroceder significaría la muerte, así que debía obtener el poder de algún modo. Por eso, al enterarse de la muerte de Kim Jong-un durante su visita a Sinuiju, abordó de inmediato un tren rumbo a Pyongyang. Un ataque repentino, con misiles antitanque por parte de organizaciones misteriosas, provocó que el tren se volcara, creando una escena de completo caos. Kim Hye-jong también se retrasaba más y más en su camino a Pyongyang, estando en Angu. Este lugar es la Brigada de Artillería Osadam. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo en Corea del Norte, ya que la red de inteligencia se había colapsado. Tras escuchar que Kim Jong-un había muerto, el ejército surcoreano envió aviones de reconocimiento hacia la zona del frente y monitoreaba de cerca a Corea del Norte con activos de vigilancia.
Pero los movimientos del ejército norcoreano eran diferentes. Se movían activamente, aparentando prepararse para la guerra. Por eso, el ejército surcoreano elevó el nivel de preparación de fuego como medida preventiva, incrementando el número de cañones listos para el combate. Naturalmente, la fatiga de los soldados también aumentó, así que muchos de ellos estaban bastante descontentos por esta razón. El K-9 obús, autopropulsado, era la artillería del 988 Batallón de Artillería. Actualmente, es el principal equipo de artillería del ejército surcoreano y un producto estrella de la industria de defensa de Corea del Sur. Desde el primer prototipo, en 1999, actualmente se operan alrededor de 1.300 unidades. Ofrece una excelente relación calidad-precio debido a su gran poder de fuego, alto rendimiento, producción elevada y la ventaja de un mantenimiento continuo. El K-9 es un cañón autopropulsado capaz de disparar proyectiles hasta 60 kilómetros con ciertos tipos de munición. Era un cañón que disparaba de 6 a 8 proyectiles por minuto. Era un arma que sería crucial en el futuro. Mantenían sus cañones ignorando el destino que les aguardaba. La videoconferencia militar continuaba. Aquí, el presidente Lee Myung-hyun también estaba participando en la reunión. Era un momento en el que se sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Las fuerzas norcoreanas se estaban concentrando y la situación en la península coreana seguía siendo tensa. Así que una sensación fría comenzó a envolver toda la península. El ejército declaró alerta máxima. La policía emitió orden de emergencia y se activó con nivel 4 de servicio de emergencia para funcionarios públicos. La situación se volvió crítica. Se elevó el WATCHCON, el sistema de vigilancia de inteligencia contra Corea del Norte, del nivel 3 al 2 y el DEFCON, el sistema de preparación defensiva contra Corea del Norte, del nivel 4 al 3, que es preparación para el combate. Los movimientos del ejército norcoreano eran extraños. Adicionalmente, se elevó el nivel de alerta y se asignó personal extra a los equipos de respuesta rápida y puestos de guardia, aumentando las misiones de reconocimiento contra Corea del Norte, para mantener una vigilancia constante ante provocaciones locales. La policía también estaba en estado de emergencia, y junto con eso, el presidente Lee Myung-hwan ordenó que los funcionarios públicos trabajaran en turno de emergencia. En Pyongyang, tras confirmar que Kim Yo-jong no llegaba por un ataque misterioso, investigaron la situación y prepararon un plan para convertir a Kim Yu-jae en la líder suprema. El poder no admite vacíos, así que el comité de conmemoración de Kim Jong-un consideró a Kim Yu-jae como la principal candidata para tomar el mando. Presidente de la Comisión de Asuntos de Estado Eterno, urge organizar el funeral del camarada. El viceministro del Departamento de Propaganda y Agitación se encuentra en Anju y es difícil confirmar su estado debido a un atentado. Nos piden encontrar una manera de superar esta situación a nivel nacional. Incluso el camarada ministro no vino, solo hay que alojarlo en la celda de Macán. Hubo intensas luchas políticas en Pyongyang. La lucha por el poder para formar el comité de duelo de Kim Jong-un, es decir, el comité funerario, también continuaba. La facción de Kim Hae-jung, tras el ataque a su tren y la repentina muerte de Kim Jong-un, empezó a sospechar que la facción de Kim Yu-jae había dado un golpe de estado, y comenzaron a hacer lo posible para frenarlo. En Pyongyang, el comando de guardia aumentó la alerta, y los altos funcionarios de seguridad social del estado, de la facción de Kim Hae-jung, monitoreaban de cerca los movimientos del comando de guardia. El comando de guardia declaró un desastre nacional y aumentó la seguridad en Pyongyang. Se reforzó la protección militar de Pyongyang con más tropas y puestos de control. Esto también fue una maniobra del comando de guardia para tomar el control de las principales instituciones de Pyongyang. La tensión entre el comando de guardia y la agencia de seguridad social persistía, con indicios de que un enfrentamiento podría ocurrir en cualquier instante. Después del atentado en Anju, el comando de guardia reforzó el control de entrada y salida en Pyongyang, impidiendo que nadie entrara o saliera. Por eso, los movimientos de Cho Sayan-seon eran muy apresurados. Cho Sayan-seon, de incógnito, graba en secreto con cámara oculta y registra los movimientos de altos funcionarios norcoreanos. Como un agente secreto norcoreano de una agencia de inteligencia bajo el mando de Kim Jong-un, le proporcionaba toda la información directamente a él. Pero como el comando de guardia parecía querer poner a Kim Yu-jae como líder suprema de Corea del Norte y controlarlo todo, Cho Sang-seo se unió al grupo de Kim Yo-jong y comenzó a investigarlos. De hecho, el comando de guardia no hizo nada. Así, mientras las luchas internas se intensificaban, la formación del comité conmemorativo quedó naturalmente relegada a un segundo plano.
También había muchas personas que no pertenecían a los grupos de Kim Yo-jong, Kim Yoo-hae o cualquier otra facción. Estas personas creían que ni Kim Yo-jong ni Kim Yoo-hae debían liderar Corea del Norte solo por ser mujeres. Corea del Norte, siendo más conservadora que Corea del Sur, no concibe la idea de una mujer como líder del país. Muchos burócratas y militares no pertenecían a ninguna facción. Sin embargo, todos estaban atentos, buscando conseguir un puesto importante. Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur desconocía la situación en Corea del Norte. Esto ocurrió debido al colapso de toda la red de inteligencia sobre Corea del Norte. Con dificultad, recibían información del Partido Liberal Democrático de Corea del Norte, permitiéndoles conocer brevemente lo que sucedía en el país. Estados Unidos continuaba presionando a Corea del Sur tras retirar algunas tropas, dificultando el aprovechamiento de sus valiosos recursos de inteligencia. El Partido Liberal Democrático de Corea del Norte es un partido democrático liberal norcoreano. Como lo indica su nombre, este partido desafía abiertamente a Corea del Norte y al Partido del Trabajo de Corea, por lo que no puede considerarse un partido norcoreano. Está más cerca de ser una organización antirrégimen. El Partido Liberal Democrático de Corea del Norte buscaba derrocar el actual régimen norcoreano, fundar un país llamado Joseon y ser su primer partido gobernante. Desde 2023, el Partido Liberal Democrático de Corea del Norte ha llevado a cabo múltiples atentados contra altos funcionarios en Pyongyang. Recientemente, no solo han atacado a altos funcionarios, sino también a la familia de sangre pura. El atentado contra Kim Yo-jong también fue ejecutado por el Partido Liberal Democrático de Corea del Norte. Su objetivo es acabar con el sistema hereditario de Corea del Norte, Kim Jong-un y el régimen norcoreano para establecer Joseon, por lo que es natural que Kim Yo-jong se convierta en un objetivo a eliminar. Desafortunadamente, fracasaron en el intento de asesinar a Kim Yo-jong, pero el acto terrorista que cometieron sacudió profundamente a Corea del Norte. Por supuesto, ellos también tenían sus propios planes, así que finalmente empezaron a colaborar e intercambiar con Corea del Sur. El Partido Liberal Democrático de Corea del Norte comenzó a cooperar con Corea del Sur, utilizando su red gubernamental, transmitiendo noticias realmente impactantes. Afirmaron haber realizado una conspiración que sumió al mundo político norcoreano en un caos total. Se confirmó que armas rusas llegaron al Partido Liberal Democrático de Corea del Norte. El gobierno se dio cuenta de que la situación en Corea del Norte era mala. También circulaban rumores sobre contactos entre China y Kim Yo-jong. Se informó que China sacaría ventaja de cualquier cambio abrupto en Corea del Norte. Como mencioné, la prioridad era reconstruir la red de inteligencia sobre Corea del Norte, que se había derrumbado, ignorando todo lo demás. Formen el comité de fútbol de Nailet. En realidad, formar el comité es una cuestión de lealtad. El camarada jefe aún no ha tomado una decisión. ¿Por qué los miembros del Consejo de Estado guardan silencio? Casi un impacto para el pueblo. Esperen, ya están por llegar. ¿Entiendes que la formación del Comité Funerario Independiente también la hará el viceministro principal Kim Jong-un? El comité funerario se formó 4 días después del fallecimiento, lo cual fue muy tardío considerando el tiempo transcurrido. Esto indicaba una confusa sucesión del heredero en Corea del Norte y una lucha por el poder en curso. Por suerte, Kim Yo-jong pudo sobrevivir al atentado. El ataque se realizó con un lanzagranadas propulsado por cohete, 26 con un alcance de solo 250 metros, evitando un daño letal. La infraestructura ferroviaria envejecida de Corea del Norte hizo que el tren fuera a baja velocidad, salvando la vida de Kim Yo-jong. Tuvo muchísima suerte. Durante el proceso, Kim Yo-jong perdió el conocimiento debido al impacto. Como podría haber otra amenaza de asesinato, solo se informó al Departamento de Seguridad del Estado. Después, como la situación política empeoró, Kim Yo-jong apareció en Pyongyang. China apoyaba a combatir a la facción de Kim Yo-jong, pero Kim Jong-un desconfiaba de China. Kim Jong-il advirtió en sus últimas palabras no confiar en China, sabiendo que tenían la intención de apoderarse de Corea del Norte. Kim Jong-un se alió con Rusia, pero Kim Yo-jong, en peligro de ser expulsada, se aliaba con China. Además, como el comando de la vanguardia de Kim Yoo-ae, tampoco confía en China. Esta considera poner a Kim Yo-jong como líder de Corea del Norte. Además, brindan un apoyo incondicional al grupo de Kim Yo-jong y manipularon información para favorecerla. Manipularon la información para hacerle creer a Kim Yo-jong que el comando de la guardia realizó el atentado a su tren.
A pesar de pertenecer a organizaciones distintas, lo hicieron porque planeaban tomar el control de Corea del Norte a través de Kim Yo-jong. Por eso, desde ese momento, Kim Yo-jong buscó una justificación para eliminar a Kim Joo-hee. De lo contrario, ella misma estaría en peligro de morir primero. Las condolencias deben alinearse con nuestros intereses. Debemos aprovechar la oportunidad para poner a Shen Rang Beihan de nuestro lado, aunque pueda desatarse una gran tormenta. Es necesario hacerlo. De lo contrario, la península de Han quedará fuera de nuestra influencia. El ejército ya está actuando. Solo podemos obstaculizar a Estados Unidos lo más posible. La Unión de Movimiento por la Libertad de Corea del Norte, una organización civil surcoreana, aprovecha la situación para enviar propaganda hacia Corea del Norte. Estos folletos de propaganda contra Corea del Norte están teniendo un impacto devastador en el régimen norcoreano. No solo inquietan a los residentes cercanos a la línea de armisticio, sino que también aumentan el resentimiento contra el régimen norcoreano, lo que representa un gran golpe para su gobierno. Tras la repentina muerte de Kim Jong-un, el Movimiento por la Libertad de Corea del Norte envió audazmente folletos de propaganda hacia el país. El ejército norcoreano, bajo órdenes del Ministerio de Defensa, empezó a interceptar estos folletos de propaganda. Usan el cañón antiaéreo autopropulsado doble de 57 milímetros para derribar los folletos de propaganda. Pero aquí surge un problema. El cañón antiaéreo autopropulsado disparó proyectiles que impactaron al sur de la zona desmilitarizada en territorio surcoreano. No hubo víctimas, pero el ejército surcoreano consideró esto una provocación de Corea del Norte y respondió disparando 20 rondas de artillería K-9 hacia el norte. La artillería nocturna de la Quinta División fue totalmente responsable de esto, pero surgió otro problema. Hubo un problema porque dispararon la artillería sin conocer bien el terreno tipo D en el área de operaciones. Para evitar una escalada, debían disparar hacia un terreno abierto, pero la comunicación entre la sección de inteligencia de la brigada y el 988 Batallón de Artillería fue inadecuada. La inteligencia de la brigada quería atacar el terreno abierto y lo comunicó al 988 Batallón de Artillería, pero luego algunas tropas norcoreanas cruzaron ese terreno. La sección de inteligencia de la brigada no pudo prever esto. La sección de inteligencia de la brigada ordenó urgentemente al 988 Batallón de Artillería detener el fuego, pero para entonces sus cañones ya habían disparado. Nadie asumía la responsabilidad, pero todos sabían que acabaría mal. 7 soldados norcoreanos que patrullaban murieron debido a este incidente. Lo único positivo, si se puede decir así, es que para evitar una escalada, no se atacó territorio ni instalaciones norcoreanas. Sin embargo, el mayor problema fue que 7 soldados norcoreanos murieron a manos de las fuerzas surcoreanas. El incidente elevó la tensión entre el norte y el sur al máximo. En la inestable situación política de Corea del Norte, al ocurrir este tipo de provocación, Kim Yo-jong consideró esto como una oportunidad para consolidar su poder en el régimen. Kim Yo-jong, en un discurso durante la formación del comité conmemorativo, acusó a Corea del Sur de cometer una grave provocación a nivel nacional e internacional. Tras recibir el informe de Yo Sa-yang Hakseon, identificó que el Ministerio de Defensa había dado las órdenes y mencionó que obtuvo información de inteligencia china sobre el intento del comando de guardia de eliminar a Kim Yo-jong, justificando sus acciones. Kim Yo-jong tomó acción primero por temor a que, si lo posponía, sería eliminada antes. Kim Yo-jong provocó una guerra fraternal al estilo norcoreano. Kim Yo-jong reunió a toda su gente y terminó llevando a cabo un golpe de estado que nunca debió haber ocurrido. Subtítulos en coreano por Han Hyo-jung.
Subtítulos en coreano por Han Hyo-ju.